Vamos a iniciar, hermanos, con una oración, por favor. Señor bueno, Padre de misericordias, oramos en nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, rogándote, Santo Espíritu, que revele, Señor, a tu iglesia el Evangelio. Porque sabemos, Señor, que el Evangelio no es solamente para los que no creen, sino también para los que creemos. Danos amor, Señor, por ti, por tu santo Evangelio. Ayúdanos a no despreciarlo en nuestros corazones, pues delante de ti es hermoso y es glorioso. Queremos, Señor, que también sea así para nosotros. Abre nuestro entendimiento a las maravillas de tu palabra, Señor. Concédenos mirar al Hijo de Dios, contemplarlo en la hermosura que solo Él tiene. Transfórmanos, Señor, a su santa imagen. Permítenos honrarte, Señor, de esa manera. Y pedimos compasión y misericordia, Señor, también para los que aún no han creído. Señor, que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones, que Cristo amanezca en sus corazones. Porque hoy celebramos, Señor, el santo día de la resurrección. Pedimos que resucite, Señor, a los muertos una vez más. Permítenos ver tu gloria, Señor. Y en ti confiamos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, y puestos en pie, por favor, hermanos y amigos, puestos en pie, en reverencia a la santa palabra de Dios, podemos ir a Isaías 53, del 1 al 3. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Corría el año de 1946, cuando a orillas del Mar Muerto, cerca de las cuevas de Qumran, dos pastores beduinos apacentaban su rebaño de cabras. Cuando uno de ellos tomó una piedra y la arrojó adentro de una cueva, porque una de sus cabras se había extraviado, esperando encontrarla. Y escuchó el sonido como de una vasija quebrarse. Esto les llamó la atención y entraron los dos a esa cueva. Y para su sorpresa hallaron 10 vasijas que contenían 7 rollos de pergamino y papiro. Entre ellos destacaba un rollo muy particular. Era el rollo del libro del profeta Isaías, que estaba completo a diferencia de los otros rollos. Los beduinos no se imaginaban que en sus manos sostenían lo que se conoció como el descubrimiento del siglo. Tiempo después, pues, este descubrimiento del siglo era porque este rollo del libro de Isaías databa de aproximadamente 120 a 100 años antes de Cristo y estaba entero. Ese libro de Isaías es prácticamente el libro que nosotros tenemos aquí.
Meses después, como ellos no sabían lo que tenían en sus manos, ellos consiguieron vender 4 de estos rollos, entre los que se encontraba el libro de Isaías, a un zapatero llamado Cando, y a su vez al arzobispo Athanasius Yeshua Samuel de la Iglesia Ortodoxa Siria por la módica cantidad de $100. En 1948, Athanasius viajó a los Estados Unidos con la esperanza de poder venderlos, y tras un intento fallido, él colocó un anuncio en el periódico ofertándolos. Finalmente fueron comprados por el arqueólogo israelita Yigael Yadin por $150,000 en 1954 y devueltos a Israel. El rollo de Isaías, junto con más de 200 fragmentos de los rollos del Mar Muerto, actualmente están guardados en Jerusalén en el santuario del libro del Museo de Israel. Y algunos le han llamado a este tesoro que allí se guarda la Mona Lisa de Israel, por el alto valor que representa. ¿Por qué quise iniciar, hermanos y amigos, con este relato de lo que sucedió en las cuevas de Qumran? Y es porque, no únicamente porque tiene relación el libro de Isaías con el pasaje que hoy vamos a ver, sino que además tiene que ver con el tema que nos muestra este pasaje. Pues este sermón lo he titulado El siervo despreciado. Así como estos beduinos no sabían lo que tenían en sus manos y despreciaron estos rollos vendiéndolos en tan solo $100, así veremos en estos textos cómo también el pueblo de Israel despreció a su Mesías. Y antes de ir al pasaje quisiera contar brevemente un poco del contexto del libro de Isaías. Por ejemplo, nuestro pasaje de Isaías 53 del 1 al 3 está dentro de un pasaje que nos habla de los sufrimientos del siervo. Los sufrimientos del siervo no empiezan en Isaías 53:1, sino en el capítulo anterior, en el 52:13. Todo el pasaje del 52:13 hasta todo el 53 nos hablan de los sufrimientos del siervo de Jehová. Nos hablan de la humillación y de la exaltación del siervo. También este pasaje de la humillación y de la exaltación del siervo se le conoce como el cuarto canto del siervo de Jehová. Pues estos 4 cantos están contenidos en la segunda sección del libro de Isaías. Algunos dividen el libro del profeta Isaías en 2 grandes secciones. Nuestro pasaje se encuentra en la segunda sección, y además estas 2 grandes secciones se le asocian a los 2 hijos que tuvo el profeta Isaías, como un mensaje profético de lo que contienen estas 2 secciones. Por ejemplo, la primera sección se le asocia con uno de sus hijos llamado Maher Salal Hasbaz, cuyo significado es rápido para despojar. Y esto porque la primera sección nos habla del juicio de Dios para con su pueblo y para con las naciones, mientras que la segunda sección se le asocia con otro hijo del profeta Isaías llamado Sear Jasub, que significa un remanente retornará. Y esto porque el tema de la segunda sección es la gracia de Dios al enviar al Mesías y el regreso del remanente del pueblo de Israel de Babilonia. Así, hermanos, también esta división que se hace es parecida a la división que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Tenemos un Antiguo Testamento con 39 libros y un Nuevo Testamento con 27 libros. Igual el libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos, que se divide la primera sección del 1 al 39, los primeros 39 capítulos, y la segunda sección del 40 al 66. Es muy curiosa esta división que se hace. Y ahora sí, habiendo dicho esta muy breve introducción, vamos a nuestro pasaje de Isaías 53 del 1 al 3, que hemos titulado El siervo despreciado.
Leámoslo, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Este primer versículo, hermanos, amigos, nos presenta dos preguntas. Antes, hermanos, pero no olvidé, la división que vamos a tener en este sermón es en dos puntos para una mejor comprensión. El primer punto, que lo titulé El Evangelio rechazado, del versículo 1, y el segundo punto, el Cristo rechazado, en los versículos 2 y 3. Nuevamente, el punto número 1, el Evangelio rechazado, que lo vemos en el versículo 1, y el punto 2, el Cristo rechazado, en los versículos 2 y 3. Ahora sí, primero veamos el Evangelio rechazado en el versículo 1. Decíamos, aquí tenemos dos preguntas. Y estas preguntas son lo que se conoce como preguntas retóricas. No son preguntas que se espera una respuesta de ellas, sino que las preguntas retóricas son aquellas que tienen, en la misma pregunta está la respuesta. Es una forma de expresión. Es como si dijera: nadie ha creído a nuestro anuncio y sobre nadie se ha manifestado el brazo de Jehová. Y ahora no es que literalmente nadie creería al anuncio y sobre nadie se manifestaría el brazo de Jehová, sino que, como dijimos, es una forma de expresión, es como una queja, por así decirlo, de decir que pocos realmente son los que creerían y los que responderían positivamente al mensaje del Evangelio. Pues este versículo 1 nos habla del poder divino que acompaña a la palabra que es predicada, al Evangelio que es proclamado. Porque, como sabemos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, ¿cómo sabemos que esta primera pregunta se refiere a la proclamación del Evangelio? Y la segunda pregunta, ¿cómo sabemos que se refiere al poder de Dios para revelar el Evangelio y para salvar? Bueno, esto lo podemos ver en el capítulo 52. Ahí nos da una pista para poder interpretar correctamente este primer versículo. En el capítulo 52, en el versículo 7, veamos primero la relación que hay entre el anuncio del mensaje y las buenas noticias de salvación. ¿Cómo sabemos que el anuncio del mensaje se refiere al anuncio del Evangelio? Dice Isaías 52:7, si me acompañan, hermanos y amigos, allí atrás dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Vemos allí el que publica salvación, la relación entre el anuncio del mensaje y el mensaje de la salvación. Y ahora también veamos más adelante en el versículo 10, cómo es que nosotros decimos que el brazo del Señor se refiere al poder de Dios para revelar el Evangelio, para revelar la salvación. Lo vemos en Isaías 52:10, dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Vemos allí como el Señor desnuda su brazo y luego dice que las naciones verán la salvación. Podemos afirmar que verdaderamente está hablando del poder de Dios para revelar el Evangelio. Y esto es más claro, hermanos, en el Nuevo Testamento. Se nos revela con mayor claridad. Si me acompañan a leer Romanos 10, del 16 al 17, el apóstol Pablo cita este versículo de Isaías 53:1 y nos da más luz para interpretarlo correctamente.
Romanos 10, 16 al 17. Nos dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Literalmente el apóstol Pablo se está refiriendo al Evangelio como este anuncio. Pero también nos habla aquí de que la fe es por el oír, y no con un simple oír, sino un oír con fe, que es resultado del poder de Dios que se revela a través de su palabra. Así, hermanos, entonces podemos afirmar que la primera pregunta que dice ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Tiene relación con la frase que la fe es por el oír. Mientras que la segunda pregunta de ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Tiene relación con la frase de que el oír es por la palabra de Dios. Ahora la confesión, nuestra confesión, en el capítulo 12, párrafo 4, nos deja un poco más claro acerca de estas dos realidades, del anuncio del Evangelio y del poder de Dios, cómo estas dos realidades obran en el ser humano para que éste sea salvo. Dice: aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Vemos aquí el llamamiento externo, lo que se le llama el llamamiento externo, que es cuando se proclama el Evangelio, cuando un hombre predica el Evangelio, pero también vemos el llamamiento interno, cuando el poder de Dios, el Espíritu de Dios obra en el corazón del que escucha y lo convence de pecado, y obra en él la fe y viene efectivamente en arrepentimiento y fe y es salvado. Así, entonces podemos decir por esto que muchos son llamados y pocos los escogidos. Pues los que vienen eficazmente cuando se predica el Evangelio es porque Dios hizo una obra interna en el corazón, mientras que los que no vienen cuando se predica el Evangelio y permanecen así hasta la muerte sin nunca haber venido, es porque fueron pasados por alto por Dios para ser condenados. Y aquí es bueno aclarar algo, hermanos y amigos, siempre es bueno aclarar aquí, porque por nuestro corazón malvado tendemos a pensar mal de Dios en esta situación. No es que los seres humanos naturalmente nos encontremos en un estado neutral y cuando Dios proclama el Evangelio, Él decide salvar a unos y a otros decide condenarlos. Eso no es lo que sucede, eso sería injusto. Lo que sucede es que más bien todos estamos en un estado de condenación desde que nacemos por causa de Adán, todos estamos allí y Dios en su soberana y sabia y perfecta voluntad, Él decide salvar a unos y a otros dejarlos en ese estado para condenación. Y esto queda un poco más claro si leemos en Juan 12, del 37 al 38. Yo lo leo, si gustan, hermanos. Veamos aquí cómo es esto, cómo el hombre es responsable verdaderamente de no venir al llamado del Evangelio. Dice en Juan 12, 37 y 38. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, hablando de Jesús, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Nuevamente aquí está citando el apóstol Juan nuestro pasaje y está responsabilizando a los hombres que vieron las señales del Evangelio, las obras que hacía Cristo, y aún así ellos no creyeron.
Vemos entonces la soberanía de Dios en la elección, pero también vemos la responsabilidad de los hombres al no acudir al llamado del Evangelio, a las señales del Evangelio. Así, en nuestro versículo 1 de Isaías 53 tenemos 3 elementos necesarios para recibir el Evangelio. Y esto es oír, creer y el poder de Dios que obra en el corazón. Y bueno, hermanos, hemos hablado de cómo funciona este misterio de la salvación, pero no sería bueno nada más hablar de cómo funciona esto sin hablar del propio Evangelio. El Evangelio, queridos hermanos, queridos amigos, comienza con Cristo, comienza con Dios. El Dios que se ha revelado, que se ha dado a conocer a los hombres. Jesucristo, siendo Dios, como dice la Escritura, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él se hizo como uno de nosotros, Él se hizo verdaderamente hombre. Meditemos en esto: el Dios inalcanzable, el Dios sublime, el Dios que no tiene necesidad de nada, el Dios que es feliz en sí mismo, el Dios que es perfecto y que es completo, que no deriva su ser de nada, sino que le da existencia a todos. Este santo y glorioso ser, Él decidió, queridos hermanos y amigos, de su pura y libre voluntad, conforme a sus santos propósitos, hacerse un hombre. Esa es la humillación de este Dios. Hacerse un hombre, Dios verdadero, porque fue concebido por el Espíritu Santo, pero hombre verdadero porque nació y creció como uno de nosotros, igual a nosotros en todo, pero sin pecado. Este Cristo demostró que era verdaderamente inocente y sin pecado, porque Él mismo, estando aquí en la tierra, cuando Él predicaba, en una ocasión Él dijo: ¿quién de ustedes puede acusarme a mí de alguna falta? Y nadie dijo nada. Si ustedes o yo dijéramos eso, la gente nos diría, aunque no nos conociera, nos diría: tú has mentido, tú has codiciado, tú has robado, tú has blasfemado, tú has ofendido a otros. Pero de Jesucristo nadie pudo decir nada. Era verdaderamente intachable. En los mismos evangelios, el evangelio nos da testimonio de la inocencia una y otra vez. Por ejemplo, cuando Él estaba siendo interrogado por Poncio Pilato, también Él dijo: yo no encuentro en Él nada digno de condena. Cuando Él estaba en la cruz, ahí crucificado con 2 criminales, uno de esos criminales dijo: nosotros justamente padecemos por lo que merecen nuestros hechos. Y refiriéndose a Jesús dijo: pero este nada ha hecho. Ahí vemos la inocencia del Hijo de Dios, el testimonio. El mismo Dios dijo de Él: este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia. Dios no se complace en el pecador, como leemos en las Escrituras, pero sí en el inocente, en el justo, en el santo, en el bueno, en Cristo, su amado Hijo. Así que Él vino como verdaderamente inocente. Y Él vino, y esto es la buena noticia, en nuestro lugar para cumplir los mandamientos de Dios que nosotros hemos violado. La santa ley que ustedes y yo hemos violado, todos los mandamientos, el Hijo de Dios los cumplió. Aún aquellos mandamientos que nosotros, cuando los leemos, a lo mejor podemos decir: aquí yo no soy inocente. Por ejemplo, el de no matarás. No, alguien puede decir: yo nunca le he quitado la vida a nadie. Pero el mismo Jesús dijo, escucharon que se dijo: no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su prójimo, que le llama raca o le dice fatuo, que son ofensas, queda expuesto a las llamas del infierno, es reo de juicio, es un homicida. No necesitamos quitarle la vida a alguien. Con enojarnos con otro, ofenderlos, ya somos homicidas, ya violamos el mandamiento de Dios. Y eso nos constituye culpables delante de nuestro Dios. Pero la buena noticia es que Jesucristo vino a obedecer la ley de Dios en nuestro lugar. Y es muy importante, queridos amigos, queridos hermanos,
que esto lo tengamos presente, que Cristo vino como un sustituto en nuestro lugar, porque a veces escuchamos, Jesús vino para darnos ejemplo, y eso es verdad para el creyente que Cristo es nuestro ejemplo y debemos imitarlo, pero eso no es el verdadero propósito. El propósito es que Él vino como el sustituto del pecador, a obedecer la ley de Dios, que Dios demanda que los que van a entrar al cielo tienen que obedecerla, pues nuestros pecados tienen que ser pagados y nuestra obediencia tiene que ser perfecta. Querido hermano, querido amigo, los que van a entrar al cielo son gente perfecta, gente que nunca en su vida haya pecado. Podemos decir, nadie entraría en el cielo. La única manera en que nosotros pudiéramos entrar al cielo por nuestra propia cuenta es que de alguna manera hiciéramos que Dios se olvidara de nuestros pecados, que a partir de ahora nunca tuviéramos ni un solo mal pensamiento, ni un mal deseo, y que de alguna manera alcanzáramos nosotros el cielo por nuestra cuenta. Eso es imposible. Por eso era necesario que Dios alcanzara al hombre. Y eso es lo que distingue al cristianismo. Dios alcanza al hombre, Dios se rebaja para salvar a los hombres, obedeciendo los mandamientos de Dios en nuestro lugar. Y no solo eso, sino que además Él sufre el juicio de Dios que merecemos. La ley de Dios demanda obediencia perfecta, Jesucristo lo cumplió en nuestro lugar, y la ley de Dios demanda juicio para aquel que no la obedece completamente. Y el Hijo de Dios también sufrió nuestro juicio en la cruz al cargar con nuestros pecados y sufrir nuestra condena. También algunos pueden decir, Cristo vino a sufrir en la cruz como un ejemplo de un sacrificio para nosotros. Y aunque hay algo de verdad también en eso, ese no es el verdadero propósito. No vino a sufrir como un ejemplo, Él vino a sufrir porque nosotros merecíamos sufrir ese juicio de Dios, esa ira de Dios. Él la llevó en su cuerpo en la cruz y Él murió. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Un día como hoy, pero de hace más de 2000 años, el Hijo de Dios se levantó de entre los muertos, venciendo los enemigos que tú y yo jamás podremos vencer. La muerte y el pecado son enemigos que no podemos vencer. Naturalmente estamos esclavizados a ellos hasta que Cristo nos liberta de ellos. Él lo pagó en su cuerpo en la cruz cuando Él dijo, consumado es. Y el hermano Matthew Henry añade a otros enemigos más. No solamente el pecado y la muerte, sino también Jesucristo venció al diablo, venció la carne, venció al mundo ahí en la cruz. Este Salvador victorioso se levantó de entre los muertos para que, como cantamos hace rato en el Salmo 2, besemos sus santos pies, besemos el santo cetro de este Rey, el cetro de la misericordia. Querido amigo que estás en Cristo, tienes que besarlo esta mañana. No vaya a ser que ese cetro se convierta en una espada de juicio sobre ti. Es el tiempo de la misericordia, es el tiempo de hacer caso al santo llamado del Evangelio en arrepentimiento y en fe. Y queridos hermanos y amigos, es brevemente el Evangelio por el cual hemos sido salvados. Y como veremos en el pasaje, es el Evangelio que muchos judíos rechazaron, pero también muchos gentiles. Unas meditaciones, hermanos, antes de pasar al segundo punto. Querido amigo que estás sin Cristo, cuando hablamos acerca de la elección de Dios, acerca de la responsabilidad del hombre, muchos se equivocan aquí, muchos que no están en Cristo se equivocan y se enfocan tanto en la elección. Tratan de averiguar si han sido elegidos para entonces poder confiar en Cristo. Pero ese no es el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio no es averigua si has sido elegido y entonces cree. No, el llamado del Evangelio es arrepiéntete y cree. Lo otro es un misterio que no vas a poder averiguar. Hasta que crees verdaderamente y te arrepientes,
Y verdaderamente hay esos frutos de salvación y hay un testimonio interno del Espíritu Santo que te dice que eres hijo de Dios. Hasta entonces tú puedes afirmar: he sido elegido por Dios, no por mí, sino por lo que Él ha hecho. Antes no podemos hacerlo. Lo que tienes que hacer es hacer caso al sencillo y sublime y santo llamado del Evangelio: arrepiéntete y cree en Cristo. Y querido hermano, cuando leemos estas dos preguntas de Isaías 53:1, ¿de quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Yo sé que tú también has tenido esa angustia cuando has compartido el Evangelio con familiares, con amigos, con gente en la calle, y vemos la dureza de los corazones que resisten al Evangelio, que rechazan a Cristo. En nosotros está este clamor, ¿no? ¿De quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién verdaderamente se ha manifestado el brazo del Señor? Para ti, querido amigo, hay una palabra de consuelo. Querido hermano, hay una palabra de consuelo. Como dice el apóstol Pablo, que el oír es por la palabra de Dios. Descansemos en esa promesa: el oír es por la palabra de Dios. Debemos de ser como aquellos agricultores que siembran, que riegan, pero que esperan a que la tierra dé el fruto, que se esfuerzan y descansan, que trabajan, pero lo hacen con esperanza. Así debemos de ser nosotros. Y bueno, hermanos, ahora pasemos a nuestro segundo punto. Vimos el rechazo que los hombres tienen del mensaje del Evangelio, y ahora veamos cómo los judíos no solamente rechazaron el mensaje, sino aquel de quien habla el mensaje, de Jesucristo. Y el segundo punto lo titulamos: el Cristo rechazado. Nos dicen los versículos 2 y 3, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí, hermanos, tenemos en estos dos versículos una descripción de la humillación del Mesías y la respuesta de su pueblo, del pueblo judío, en rechazo. Me refiero al pueblo judío incrédulo, a los incrédulos judíos que le rechazaron. Vemos algunas descripciones de Cristo que nos da aquí el pasaje. Por ejemplo, dice que Él sería como un renuevo, como una raíz de tierra seca, que no había parecer en Él, que no habría hermosura, que sería despreciado, que sería desechado, sería llamado un varón de dolores, sería experimentado en quebranto y sería menospreciado. Y la respuesta de los judíos a esta descripción de Cristo, leemos en el pasaje que le verían, pero sin atractivo, que no le deseaban, que escondían de él el rostro, que le menospreciaban y no le estimaban. Este versículo 2 comienza con una palabra ahí, con una frase que dice que él sería comparado con un tallo, una ramita, cuando dice: subirá cual renuevo delante de él. Ese tallo, ese renuevo, esa ramita se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, hermanos, que ya sabemos que se refiere a Jesús, pero es muy importante verlo en las Escrituras, porque hoy en día desde hace tiempo ya venía esta falsa enseñanza, pero hoy en día está nuevamente en boga entre los liberales, entre teólogos liberales, diciendo que Isaías 53, el siervo, no se refiere a Cristo, sino al pueblo de Israel. Entonces nosotros debemos estar preparados para presentar defensa y decir que no, que ese texto verdaderamente se refiere a Jesucristo. Los mismos judíos del pasado sabían que se refería a Cristo. Esa falsa enseñanza de que se refiere a Israel empezó en el siglo XII, pero antes los mismos judíos, no estoy diciendo judíos que creen en Jesucristo como el Mesías, estamos hablando de judíos de religión judía, pues
ellos siempre han afirmado que este texto es mesiánico. Entonces es bueno ver cómo este tallo, esta ramita, este renuevo se refiere a Jesucristo. Por ejemplo, en Isaías 11:1, ahí nos da la pista. El mismo profeta Isaías, capítulos antes, si me acompañan, hermanos y amigos, veamos cómo este texto se refiere al Mesías. Esta es una profecía mesiánica de las muchas que vienen en el libro del profeta Isaías. Dice Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Este texto nos ayuda a ver que verdaderamente esa ramita se refiere al Mesías. Y no solo esto, sino que nos dice que esta ramita retoñaría de la raíz de Isaí. ¿Quién es este Isaí? Es el padre del rey David, lo cual nos habla de los orígenes reales de que este Mesías sería rey. Verdaderamente él tenía linaje real, aunque para los judíos incrédulos de su tiempo no lo vieron así. Para ellos fue como una raíz de tierra seca. Era una raíz despreciable para ellos. ¿Pero por qué? Si ellos tenían estas profecías, y aún los líderes judíos que conocían las profecías y las estudiaban y las meditaban, las profecías acerca del Mesías, ¿por qué cuando apareció el Mesías ellos le despreciaron? Y esto es porque él no vino con majestad y esplendor. A eso se refieren esa frase que dice: no hay parecer en él ni hermosura. No se refiere tanto a si Jesucristo era apuesto o no. Eso no, en este momento no es tan relevante si él era apuesto o no. Más bien ese texto se refiere a que no lo veían en la majestad y en el esplendor en que suelen presentarse los reyes. Por ejemplo, el hermano Jonathan Edwards nos dice algo acerca de esto. Quisiera citarlo, es un poquito larga la cita, pero no quise tratar yo de parafrasearla porque las palabras del hermano son muy buenas. Dice: si Dios hubiera revelado que su Hijo se encarnaría y que viviera en este mundo teniendo naturaleza humana, y hubiera permitido que los hombres determinaran qué circunstancias de la vida serían las más apropiadas para él, la sabiduría humana hubiera determinado que debía aparecer en el mundo en toda su magnificencia, con señales extraordinarias de honra, autoridad y poder por sobre todos los reyes de la tierra, que aquí debía reinar sobre todas las naciones con gran pompa y esplendor visible. Pero la sabiduría de Dios escogió lo contrario. Escogió que cuando el Hijo de Dios tomara forma humana, comenzara su vida en un establo, que fuera por muchos años viviera en el anonimato en una familia de posición baja en la sociedad y que se encontrara en circunstancias externas humilde, que fuera pobre y que no tuviera dónde recostar la cabeza, que fuera mantenido por la caridad de algunos de sus discípulos, que creciera cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, que no gritara, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, que llegara a Sión humildemente cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, que fuera despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Vemos cómo se revela la sabiduría de Dios en esto. Y aunque nosotros sabemos que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para los hombres no fue así. ¿Por qué para los judíos no fue así? Dijimos que porque ellos esperaban esplendor, majestad en el Mesías, porque ellos tenían una idea del Mesías así. Ellos esperaban a alguien como Saúl. Por ejemplo, en la Biblia leemos de Saúl esta descripción de él. Dice que era joven y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Aún del propio rey David leemos que dice: era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer.
Pero de Jesús, Isaías nos dice que no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, puesto que no había realeza y majestad visibles en él. El ideal que los judíos tenían del Mesías era de un rey conquistador, de un rey libertador, no de un varón sufriente. Ellos esperaban a alguien que los defendiera del imperio romano, no alguien que les dijera que debían amar a sus enemigos y que además fue crucificado por el imperio romano. Pensemos un poco cómo pensaban ellos. Ellos esperaban a alguien que los librara por medio de las armas, no alguien que lo hiciera por medio de la muerte y la resurrección. Ahora, todas estas señales, como dijimos, que Jesús dio, todas las profecías que verdaderamente cumplió, ¿acaso no las conocía el pueblo judío? Como dice el apóstol Pablo, ¿no conoció esto Israel? Lo cierto es que sí, pero por la dureza de sus corazones, ellos le rechazaron. Esa es la verdadera razón. Por la dureza de sus corazones le rechazaron, no tanto por Jesucristo, porque las señales eran manifiestas. Veamos, hermanos, una lista de señales que nos da el profeta Isaías en su libro, a lo largo del libro. Yo las voy a leer para no tardarnos mucho. Son una lista de señales que nos dan testimonio que verdaderamente Él era el Mesías, que verdaderamente Él las cumplió, pero al mismo tiempo veamos cómo los judíos incrédulos respondieron a estas señales. Por ejemplo, en su nacimiento, el profeta Isaías nos dice en el 7:4, por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero los judíos, una vez que estaban confrontándose con Jesús, ellos le dijeron que él era un hijo ilegítimo. Se lo sugirieron que era hijo ilegítimo, porque ellos dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Y esto era por un rumor que se corría por el relato del nacimiento de Cristo, blasfemando contra el mismo Hijo de Dios. También vemos en su ministerio otra señal. En Isaías 61, del 1 al 2, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Pero ellos le dijeron que él echaba los espíritus, los demonios, los echaba por el poder de Belcebú, blasfemando contra el Espíritu Santo. O en su muerte también vemos otra señal de que verdaderamente Jesús es el Mesías. En Isaías 53:8 nos dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pero los judíos, cuando vieron al Mesías crucificado, lejos de decir, se está cumpliendo la profecía del profeta Isaías de que él había de morir por nuestros pecados, de que por su herida nosotros seríamos curados, lejos de decir eso, ellos dijeron palabras como, confío en Dios, líbrele él, ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Pero también vemos otra señal en su resurrección. En Isaías 53:10 dice, vivirá por largos días. Después de sus sufrimientos dice, vivirá por largos días. Pero ellos, ¿cómo respondieron a esta señal de la resurrección? Cuando los guardias que estaban custodiando la tumba, ellos vieron que estaba abierta, que ya no había nada allí, fueron corriendo a avisar a las autoridades, y estos líderes judíos incrédulos, al escuchar el testimonio de estos hombres, de estos soldados romanos, sobornaron a los soldados para que ellos divulgaran la mentira de que sus discípulos habían robado su cuerpo. Vemos verdaderamente este contraste, queridos hermanos y amigos, de las evidencias de que verdaderamente es el Mesías y la dureza del corazón de los hombres por el rechazo obstinado de estos judíos. ¿Por qué entonces le entregaron? La Biblia nos dice, de hecho nos dice que
que ellos vieron que Jesús ya hacía muchas señales. ¿Recuerdan cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos? Ese milagro fue determinante. Ellos, los judíos, dijeron: hasta aquí. Muchas señales ya está haciendo este. Ellos vieron en peligro sus intereses que tenían, políticos y religiosos. Y dice el texto que le entregaron por envidia. Esa es la verdadera razón por la cual le entregaron, no porque no hubiera señales, sino por envidia le entregaron al Imperio Romano. Ellos vieron al deseado de las naciones, pero lo despreciaron, y al más hermoso de los hijos de los hombres, pero les pareció poco atractivo. En resumen, este versículo 2 nos muestra al Mesías en su debilidad como hombre, utilizando una metáfora de elementos de la naturaleza como una ramita y una raíz de tierra seca, para hablarnos de lo poco atractivo que resultaría para su pueblo, porque no cumplía con las expectativas que ellos tenían del Mesías. Sin embargo, leemos en el versículo 2 al principio: subirá cual renuevo delante de él. Este sujeto de él se refiere a Dios, es decir, que Jesucristo crecería como una ramita delante de Dios. ¿Qué significa? Que a pesar de que los judíos lo despreciaron porque no era como el rey que esperaban, delante de Dios él fue de gran estima, porque crecía prósperamente, podemos decir ese texto, crecía prósperamente delante de Dios. Como bien dice el apóstol Pedro, Jesús es la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Ahora, hermanos, vamos al versículo 13. Vamos a descender un escalón más en la humillación del siervo sufriente, en la humillación y en el rechazo que él sufrió. Dice el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esta primera frase que dice despreciado y desechado entre los hombres nos habla de que el Mesías sería tenido como alguien sin valor o irrelevante. Pues esa palabra que se traduce como despreciado aparece en otros eventos del Antiguo Testamento. Para que nosotros entendamos cómo los judíos lo percibían, vamos a ver otros ejemplos del Antiguo Testamento donde también vemos esta palabra de desprecio, de despreciar. Por ejemplo, cuando Esaú despreció su primogenitura. También lo vemos cuando Mical, la esposa de David, lo miraba desde la ventana cuando David danzaba, cuando traían el arca, dice que le miró con desprecio. O también cuando Goliat se iba a enfrentar a David, dice que le miró, lo despreció porque lo vio como un muchacho joven, ¿no? Con esto podemos entender cómo los judíos miraron a Cristo, cómo lo despreciaron, cómo era irrelevante para ellos, sin valor. Y ahora veamos otra lista, pero de los sufrimientos. Vamos a ver dos listas de los sufrimientos de Cristo, tanto en su alma como en su cuerpo. ¿Por qué quise ponerlo así, queridos hermanos y amigos? Para ver que Jesucristo es verdadero hombre. Pues nosotros sabemos que el ser humano está constituido de un alma y de un cuerpo, ¿no? Esas son las dos partes que nos constituyen. Y veamos cómo están tan relacionadas estas dos partes en nosotros. Porque, por ejemplo, cuando estamos enfermos, ¿no? O cuando nos duele algo del cuerpo, ¿no acaso nuestra alma decae, se deprime por eso? O cuando estamos, por ejemplo, angustiados, ¿no? Que no es algo propiamente del cuerpo, es algo del alma. Estamos angustiados, estamos preocupados, estamos afligidos. ¿No acaso nuestro cuerpo también puede llegar a enfermarse? ¿Se debilita?
Entonces vemos esta relación que hay entre el alma y el cuerpo del hombre, y por eso vamos a ver una lista de sufrimientos de Cristo, primero en su alma y después veámoslo también en su cuerpo. En su alma, porque vemos en el texto que dice que Él fue despreciado y desechado de entre los hombres. Esto lo vemos, por ejemplo, en su nacimiento. Pues recordemos, hermanos, que desde antes de nacer, Él encontró oposición y hostilidad en esta tierra. Recordemos que cuando María estaba a punto de dar a luz, no encontró lugar para ellos en el mesón, sino que tuvo que dar a luz en un establo, y Jesucristo fue puesto no en un colecho, sino fue puesto en un abrevadero, en un pesebre, donde los animales beben. Vemos también este rechazo que Él sufrió desde su niñez, cuando fue perseguido por Herodes, que quería matarlo. Sus padres huyeron a Egipto hasta que muriera Herodes y tuvo que regresar. Vemos el rechazo también cuando en el lugar donde Él vivió, en Nazaret, un lugar despreciable. Lo leemos en los evangelios que el mismo Natanael dijo que ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Era un lugar despreciable este lugar. Y también vemos el rechazo, por ejemplo, en su familia. Leemos en los evangelios que ni sus hermanos ni su mamá creían en Él, sino que decían que Él ya estaba fuera de sí. O su mismo pueblo, los judíos incrédulos, o aquellos que le siguieron pero después ya no le siguieron, o también aquellos líderes que le condenaron. Vemos el rechazo también entre sus más cercanos. La traición de Judas, es terrible esa traición, por 30 piezas de plata. Si se nos hizo absurdo que los rollos del Mar Muerto fueran vendidos por $100, entonces que el Hijo de Dios haya sido vendido por 30 piezas de plata, verdaderamente es humillante esto, más conociendo que Él es verdadero Dios. Pero no solo por Judas, sino que también fue negado por Pedro, fue abandonado por todos sus discípulos estando en la cruz. Vemos también los sufrimientos de Cristo en su alma cuando fue rechazado en su condena, porque en lugar de liberarle a Él, decidieron que liberaran a Barrabás. Eso también es una grande humillación. Fue rechazado en la cruz cuando recibió burlas de los judíos, cuando recibió burlas también de los soldados romanos que le crucificaban, y por si fuera poco, de los mismos crucificados que estaban con Él. Es verdaderamente terrible y humillante lo que Él sufrió. Vemos también el rechazo en su muerte, cuando Poncio Pilato mandó a poner un letrero sobre la cruz que decía el Rey de los Judíos, pero para los judíos esto fue una ofensa, pues dijeron, le dijeron a Pilato que corrigiera eso, que no pusiera Rey de los Judíos, sino que Él dijo ser el Rey de los Judíos. Vemos nuevamente ese rechazo, esos dolores del alma. Pero también podemos ver ahora los dolores en su cuerpo, por lo cual Isaías nos dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Dolores en el cuerpo porque Jesucristo se cansó, porque no tenía dónde recostar la cabeza, porque tuvo hambre, tuvo sed, porque se afligió también por la incredulidad. Vemos también que Él fue perseguido por los escribas y fariseos que quisieron matarlo. Herodes Agripa quiso matarlo antes de ir a Jerusalén. Vemos agonías en su cuerpo en el huerto de Getsemaní. Vemos también en la cruz o antes de la cruz, cuando fue abofeteado y escupido por los judíos, y en la cruz cuando fue azotado, cuando fue crucificado por los gentiles. Y recuerdo haber leído en alguna ocasión de los sufrimientos de Cristo en la cruz, cómo relatan algo de los sufrimientos en el infierno.
fue verdaderamente muy impactante, porque nosotros cuando pensamos en la cruz es muy difícil que lo imaginemos porque no vemos crucificados hoy en día. Y aun cuando podamos leer testimonios de la historia de crucificados, no vamos a poder verdaderamente a captar lo que eso verdaderamente implicaba. Pero en algún momento leí acerca de cómo es que los sufrimientos de Cristo en su cuerpo, en la cruz, son los sufrimientos o representan los sufrimientos en el infierno, que es un sufrimiento incesante que no acaba, que no hay reposo. Y es que el Hijo de Dios, además de toda la angustia en su alma y lo horrible de cargar con el pecado de su pueblo, aquello que él más odiaba, que más aborrece, por lo cual personas están en el infierno, aquello que él odia con todo su santo ser, lo estaba llevando en su cuerpo en la cruz. De por sí eso ya es terrible. Y no solo eso, sino además el rechazo del pueblo, las burlas y el sufrimiento físico en la cruz de lo que eso significaba al estar crucificado. Estaban los clavos puestos en lugares estratégicos para que eso provocaba calambres en las manos y en los pies, en puntos bien estratégicos del cuerpo. Y la cruz no era una cruz como la que vemos en los viacrucis, que están barnizadas ni nada de eso. Eran maderos reutilizados con astillas, de tal manera que, y el cuerpo que estaba del Señor Jesucristo lacerado por los latigazos con aquellas puntas de hueso y de metal que habían desgarrado su carne. El crucificado, cuando sentía el dolor en las manos, buscaba alivio apoyándose con los pies, pero ahora empezaba el dolor en los pies y ahora reposaba para no sentir dolor, y era un constante subir y bajar, mientras en la espalda había ese sufrimiento. En la espalda se raspaba con la misma cruz. Era verdaderamente espantoso ese dolor, era incesante, no había un solo momento de relajación. Y eso es lo que sucede con las almas en el infierno. Así, queridos hermanos y amigos, finalmente vemos en esa frase el versículo 3: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Describe el rechazo en su máxima expresión. Tan terrible y vergonzoso fue lo que Cristo sufrió en la cruz, que nos dice el profeta Isaías que escondieron de él el rostro. No lo querían ver. El hermano MacArthur describe esto como que lo tuvieron como nada. Imagínate ser tenido como nada. Pero el mayor dolor que nuestro Señor Jesucristo sufrió, y aquí no solamente vamos a descender un escalón más en los sufrimientos y humillación de Cristo, sino a las profundidades y al abismo mismo del sufrimiento, que es sufrir bajo la ira de el potente Dios. Y esto, queridos hermanos, ¿quién puede soportarlo? La cruz quizás se podrá soportar, pero ¿quién puede soportar estar bajo el juicio y la ira y el desprecio y el aborrecimiento de Dios? Pues el Hijo de Dios lo sufrió en nuestro lugar en la cruz, como bien lo expresa el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso, hermanos, amigos, es terriblemente grave el pecado de la nación judía incrédula al rechazarlo, y así también de todos los gentiles que le rechazan. Pues el problema, como dijimos, no estaba en Cristo, estaba en los hombres. El problema del rechazo no estaba en Cristo, no estaba en su apariencia humilde o cuando estuvo crucificado, que no querían ni verle, sino que podíamos compararlo, por ejemplo, si encontráramos un tesoro
y tú quieres compartirlo con alguien muy amado. Y le dices, mira, encontré este tesoro, quiero compartirlo contigo. Pero esa persona te dice, no, gracias, no me interesa. ¿El problema está en el tesoro o en la persona? Está en la persona, ¿no? Por despreciar el valor de ese tesoro. ¿El problema estaba en los rollos del Mar Muerto o en los beduinos que ignoraban el valor de eso, ¿no? Así el problema no estaba en Cristo, sino en los hombres orgullosos, en los judíos incrédulos que no le estimaban, que ellos esperaban a alguien que los librara de los que sí eran pecadores, porque ellos mismos no se consideraban pecadores a sí mismos. Si ellos se hubieran visto pecadores, hubieran aceptado a este Mesías, sabiendo que eso estaba sufriéndolo por ellos, que ellos merecían esa condición, ellos merecían esa cruz. Y bueno, hermanos, terminemos con esta descripción, con Juan 1, del 10 al 11. Dice así el apóstol Juan, capítulo 1, versículos 10 al 11, nos describe: el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero para no dejarlo allí en algo trágico, continúa el apóstol Juan diciendo: más a los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es nuestro deseo, querido amigo, que tú seas hecho hijo de Dios por recibir el testimonio del Evangelio. Y finalmente unas aplicaciones, hermanos y amigos. Me gustaría dar tres aplicaciones de Isaías 53, del 1 al 3. Primera aplicación: nuestra teología afecta nuestras decisiones. Es decir, el concepto que nosotros tengamos del Mesías repercute directamente en nuestra obediencia al Evangelio. Querido amigo que aún no estás en Cristo, si tú tienes un conocimiento equivocado del Mesías que no es bíblico, eso te puede llevar, como los judíos, a despreciarlo. Por eso, no te generes una idea de Cristo según alguna fuente externa a la Biblia, o algún rumor por allí, o a lo mejor algo que te hayan transmitido quizá tus padres o abuelos. Puede estar errado. Mejor vea las Escrituras, ve el testimonio que la Biblia habla acerca de Jesucristo, para que entonces la luz del Evangelio pueda resplandecer en tu corazón y puedas creer efectivamente en este Cristo. Y querido hermano, también nuestra teología afecta nuestras decisiones, el conocimiento de Cristo. Pero estas palabras son de consuelo y de ánimo para seguir conociendo a nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ahí tenemos la promesa del Espíritu Santo que nos enseñaría y que nos recordaría las cosas que Jesús nos dijo. Esto es un ánimo para ir a las Escrituras sabiendo que el Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda, nos revela más acerca de Jesucristo. Segunda aplicación: tengamos cuidado de cómo respondemos a los sufrimientos de Cristo. Esto también es muy importante. Tengamos cuidado de cómo respondemos a los sufrimientos de Cristo. Querido amigo que aún no estás en la fe, muchas personas, cuando oyen estos testimonios o estas descripciones acerca de lo que Cristo sufrió en su vida, en su muerte, muchos tienden a tener un sentimiento de lástima. Pero eso no está bien, eso no debe provocar lástima. El mismo Jesucristo, cuando iba a ser crucificado, nos dice el Evangelio que
que algunas mujeres estaban llorando por él al ver su condición en la que él iba allí. Y él les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Y luego, si continúas leyendo, Jesucristo habla de que vendría juicio sobre la nación de Israel al hacer esto, por no arrepentirse, por no haber conocido el día en que el Mesías los visitó. Juicio vendría, y leemos en la historia en el año 70 que la ciudad de Jerusalén fue sitiada por el Imperio Romano y las profecías de Cristo acerca del juicio fueron cumplidas. Entonces, igual, querido amigo que no estás en Cristo, no respondas a los sufrimientos con lástima hacia Cristo, sino más bien en arrepentimiento y fe, porque esos sufrimientos fueron en lugar de personas como tú. Así que arrepiéntete y cree, y Él te recibirá. Sucede mucho, por ejemplo, cuando a veces vemos las películas acerca de la crucifixión. Por eso casi no me gustan, porque no hablan del Evangelio esas películas. Ahorita que en diciembre van a proyectar algunas, mejor vayamos a las Escrituras y veamos verdaderamente qué significa lo que sucedió en la cruz, su vida. Porque en esas películas, por ejemplo la de la Pasión de Cristo, cuando uno sale de verla, uno no dice: Cristo murió en mi lugar, yo merecía esa muerte, la ira de Dios tenía que ir sobre mí, pero fue sobre Él, y yo entonces tengo que arrepentirme y confiar plenamente en Él para ser salvo. Uno no sale diciendo eso. Uno sale odiando a los judíos, odiando a los romanos, sintiendo lástima por Cristo. Eso no es el propósito. Por eso vayamos a las Escrituras. Y querido hermano, también como nosotros debemos responder a los sufrimientos de Cristo. Bueno, primero al recordar que eso fue hecho en nuestro lugar, eso nos humilla para seguir obedeciéndole, para tener siempre un corazón agradecido, para alabarle con mayor fervor, para entregar nuestras vidas, así como Él la entregó por nosotros, nosotros también entregar nuestras vidas por Él, por su Espíritu, que Él nos ayude. Pero también porque por medio de esos sufrimientos nosotros tenemos paz para con Dios, es consuelo para nosotros. Solo por los sufrimientos de Cristo tenemos paz para con Dios. Y además, querido hermano, si estás pasando por alguna aflicción, sea enfermedad, sea alguna preocupación, sea muerte, sea alguna depresión, decía el hermano Spurgeon que para el cristiano que está afligido, el mayor consuelo de toda la obra de Cristo está en sus sufrimientos. Allí encuentra alivio el alma que sufre. Y es verdad, meditemos en el Getsemaní, la angustia profunda de lo que implicaba sufrir la ira de Dios y la misma crucifixión. Y tercera y última aplicación, aprendamos humildad. Esta también es una buena aplicación del pasaje. Aprendamos humildad. Querido amigo que aún no estás en la fe, que no estás en Cristo, para ser salvo tú requieres ser humilde. Requieres arrepentirte de tus pecados, reconocer tus pecados y poner toda tu confianza ya no más en ti mismo, ni en otra persona, ni en una religión, sino poner toda tu confianza en Cristo. Porque Cristo se humilló para salvar personas como tú. ¿Tú no te vas a humillar para ser salvo? ¿De qué regalo tan grande? Así que ruega al Salvador por su misericordia y Él se compadecerá de ti. Un ejemplo que puede ayudar mucho, uno de los criminales que estaba crucificado con Cristo en la cruz, cuando el otro se estaba burlando, le recriminó y le dijo: ¿no temes tú estando bajo la misma condena? Tú y yo padecemos justamente por lo que merecieron nuestros hechos. Pero mirando a Jesús dijo: mas este nada ha hecho. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo:
Y mira estas palabras, querido amigo. Te aseguro, el Dios del universo hecho hombre que estaba en la cruz dijo, te aseguro, o de cierto te digo, que hoy, no mañana, hoy estarás conmigo, no con mis ángeles, conmigo en el paraíso. Esa es la promesa del Evangelio. Cree en el Señor Jesús, arrepiéntete y serás salvo. Se requiere humildad. Y querido hermano, también nosotros necesitamos aprender humildad de este texto. A veces podemos llegar a quejarnos de alguna situación en la que estamos, sea en el trabajo, en la casa, alguna aflicción por la que podemos estar pasando, o no podemos tener contentamiento. Tengamos cuidado con eso. Más bien, seamos humildes y sometámonos a la situación en la que Dios nos ha puesto en su soberana y sabia voluntad. Y recordemos que nuestro Señor es manso y humilde de corazón, y Él dijo que aprendiéramos de Él esto, mansedumbre y humildad, y así hallaremos descanso para nuestras almas. Amén, hermanos. Aquí terminamos y vamos a terminar con una oración. Padre glorioso y Dios que estás en el cielo, bendecimos y alabamos tu santo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo, por el cual hoy somos salvos, por el cual hoy podemos invocar este bendito nombre. Nos gloriamos en el Evangelio, nos gloriamos en tu salvación, porque sabemos que no es por algo que hubiera en nosotros, ni por una obra que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu infinita gracia. Bendecimos, Señor, tu obra, exaltamos tus sufrimientos, Señor, porque por ellos nosotros hemos sido levantados. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Acuérdate que somos polvo, pero también que somos ovejas de tu prado. Señor, ayúdanos a seguir gozándonos en este tu santo día, en la comunión con los hermanos, el poder ver también los frutos de tus sufrimientos, que es que también podemos tener comunión con los hermanos. Y Señor, pedimos que este Evangelio salve a los pecadores, a los que aún no están en la fe. Que no haya aquí corazones duros como estos judíos que leímos, sino que estos corazones duros sean transformados como el de ese criminal en la cruz, que en un momento él creyó y clamó e invocó el nombre del Señor y fue salvo. Así te pedimos, Señor, que hoy muchos invoquen tu nombre y sean salvos para tu gloria, Señor, porque tú eres glorificado cuando muchos vienen al arrepentimiento. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén.